Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Espero que estén listos para un vídeo que sé que muchos de ustedes han estado esperando. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y más concretamente en todo lo que Hande ha revelado sobre su relación. Sí, lo han oído bien. Vamos a analizar las declaraciones, las pistas y los entresijos de esta historia que ha mantenido a medio mundo en vilo. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Vamos a ello. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin siempre ha sido un tema de gran interés para los fans de las series turcas, especialmente después de su química innegable en la popular serie Sen Kalkam. Desde el momento en que sus personajes, Eda y Serkan, se enamoraron en la pantalla, la pregunta que resonaba en todos lados era: ¿sería posible que ese amor trascendiera la ficción? Durante la emisión de la serie, las redes sociales ardieron con fotos y vídeos de Hande y Kerem juntos, tanto dentro como fuera del set. Los rumores de un romance real eran incesantes. Sin embargo, ambos actores se mantuvieron muy discretos, alimentando aún más la curiosidad del público. Insistían en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo, lo cual, seamos sinceros, sonaba a poco para los fans que veían la chispa entre ellos. Esa chispa para muchos era palpable en cada interacción, en cada mirada, en cada comentario que dejaban escapar durante entrevistas y transmisiones en vivo. Los fans se dedicaron a analizar cada pequeño detalle, buscando confirmaciones ocultas en sus gestos y palabras. Se crearon incontables vídeos en YouTube y TikTok, recopilando momentos clave que, según los fans, demostraban que su relación iba más allá de una simple amistad profesional. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Después de meses de especulación, Hande y Kerem fueron fotografiados juntos de vacaciones en las Maldivas. Las imágenes hablaban por sí solas: risas, abrazos, miradas cómplices. Era oficial. La pareja confirmaba lo que todos sospechaban: el amor había florecido entre ellos. Las fotos, tomadas aparentemente por un turista y filtradas a los medios de comunicación turcos, mostraban a Hande y Kerem relajados y felices, disfrutando de la belleza paradisíaca de las Maldivas. No había duda alguna, la complicidad y el afecto entre ellos eran innegables. La noticia causó furor. Los fans celebraron la confirmación de su relación con mensajes de apoyo y felicitaciones. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, adorados por su química, su belleza y su aparente conexión genuina. Compartieron momentos de su relación en redes sociales, desde viajes hasta celebraciones especiales, permitiendo a sus fans ser partícipes de su felicidad. Desde cenas románticas con vistas impresionantes hasta excursiones aventureras explorando nuevos lugares, Hande y Kerem compartieron destellos de su vida juntos, creando una narrativa de amor y felicidad que cautivó a sus seguidores. Los fans se deleitaban con cada nueva publicación, admirando su estilo, su elegancia y, sobre todo, la conexión innegable que compartían. Pero, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, comenzaron a surgir rumores de una posible ruptura entre Hande y Kerem. Las señales eran evidentes: dejaron de seguirse en redes sociales, dejaron de compartir fotos juntos y, lo más importante, dejaron de aparecer juntos en público. Los comentarios en sus publicaciones se volvieron más escasos y menos efusivos. La atmósfera de amor y alegría que antes impregnaba sus redes sociales se había desvanecido, dejando un vacío palpable que alimentaba las especulaciones de los fans. Las alarmas se dispararon cuando, durante eventos públicos, ambos actores parecían evitarse mutuamente, manteniendo una distancia fría y distante que contrastaba fuertemente con su comportamiento anterior. La confirmación de la ruptura llegó poco después, dejando a muchos fans devastados. Nadie parecía entender qué había salido mal entre la pareja que parecía perfecta. Ambos actores mantuvieron un silencio respetuoso sobre los motivos de la separación, lo que generó aún más especulaciones y teorías entre sus seguidores. Las razones detrás de la ruptura se convirtieron en objeto de intenso debate en foros online y redes sociales. Algunas teorías apuntaban a la presión del trabajo y la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Otras sugerían diferencias irreconciliables en sus personalidades o planes de futuro. Sin embargo, sin una confirmación oficial, todas estas teorías seguían siendo meras especulaciones. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes.
En los meses posteriores a la ruptura, Anne Ercel ha ofrecido algunas declaraciones sutiles, pero significativas, que nos permiten entender un poco más sobre lo que sucedió con su relación con Kerem Bürsin. Estas declaraciones, a menudo envueltas en metáforas y generalidades, fueron analizadas minuciosamente por los fans en busca de pistas que pudieran revelar la verdad detrás de la ruptura. Cada palabra, cada frase, cada pausa era examinada con lupa, tratando de descifrar el mensaje oculto que, según muchos, Anne estaba intentando transmitir. En una entrevista, cuando se le preguntó sobre su experiencia con el amor, Anne mencionó que el amor es un sentimiento hermoso, pero también puede ser complicado. Si bien no mencionó directamente a Kerem, muchos interpretaron esta declaración como una alusión a su relación. Parecía sugerir que, a pesar de la intensidad y la pasión que había entre ellos, también hubo desafíos y dificultades que no pudieron superar. La complejidad del amor, según Anne, parecía haber sido un factor determinante en el desenlace de su relación. La idea de que el amor no es suficiente y que se necesitan otros elementos, como la compatibilidad, la comunicación y el compromiso, resonó entre muchos fans que habían experimentado situaciones similares. En otra ocasión, Anne habló sobre la importancia de la honestidad y la comunicación en una relación. Dijo que para que una relación funcione, ambas personas deben estar dispuestas a ser vulnerables y a comunicarse abiertamente sobre sus sentimientos y necesidades. Esta declaración fue interpretada por algunos como una crítica implícita a Kerem, sugiriendo que tal vez hubo problemas de comunicación o falta de honestidad en su relación. La falta de comunicación efectiva, según esta interpretación, podría haber creado barreras entre Anne y Kerem, impidiendo que resolvieran sus diferencias y fortalecieran su relación. La honestidad, considerada un pilar fundamental en cualquier relación sana, también podría haber estado ausente, generando desconfianza y resentimiento. Pero quizás la declaración más reveladora de Anne fue cuando habló sobre la presión mediática que sufrió su relación. Reconoció que estar en el centro de atención constantemente puede ser muy difícil para una pareja. Añadió que a veces, la presión de los medios y las expectativas del público pueden afectar negativamente una relación. Esta declaración sugiere que la constante vigilancia y el escrutinio público pudieron haber sido un factor importante en la ruptura entre ella y Kerem. La falta de privacidad, la necesidad de mantener una imagen perfecta ante los medios y la constante presión de satisfacer las expectativas de los fans podrían haber ejercido una tensión insoportable sobre su relación, minando su intimidad y dificultando su capacidad para conectarse a un nivel profundo. La sensación de estar constantemente observados y juzgados podría haber creado un ambiente de estrés y ansiedad que eventualmente condujo a la ruptura. Además de estas declaraciones directas, Anne también ha dejado entrever algunas pistas sobre su relación a través de sus publicaciones en redes sociales. En varias ocasiones ha compartido frases y poemas sobre la importancia de la autoaceptación, el crecimiento personal y la superación de obstáculos. Estas publicaciones fueron interpretadas por sus fans como una forma de procesar su ruptura y de avanzar en su vida. Estas reflexiones sobre la importancia de amarse a uno mismo, de aprender de los errores y de seguir adelante con valentía resonaron entre muchos fans que habían pasado por experiencias similares. Las publicaciones de Anne se convirtieron en una fuente de inspiración y consuelo, demostrando que incluso en los momentos más difíciles es posible encontrar la fuerza para superar los obstáculos y construir un futuro mejor. Es importante destacar que Anne siempre ha mantenido una actitud respetuosa y discreta al hablar sobre su relación con Kerem. Nunca ha revelado detalles íntimos ni ha hecho comentarios negativos sobre él. Esto demuestra su madurez y su profesionalismo, así como su deseo de proteger su privacidad y la de Kerem. Su elegancia y reserva al hablar sobre su relación con Kerem fueron muy apreciadas por sus fans, quienes admiraron su capacidad para mantener la compostura y el respeto incluso en medio de una situación personal dolorosa. Su actitud digna y profesional contrastaba fuertemente con el comportamiento de algunas otras celebridades, quienes a menudo utilizan sus relaciones personales como un medio para generar publicidad y atención mediática. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Basándonos en las declaraciones de Anne Ercel, parece que la relación con Kerem Bürsin fue una experiencia intensa y apasionada, pero también llena de desafíos y dificultades. La presión mediática, los problemas de comunicación y las diferencias personales pudieron haber contribuido a la ruptura. La combinación de estos factores, según las interpretaciones de las declaraciones de Anne, parece haber sido una receta para el desastre. La presión de los medios, la falta de comunicación y las diferencias irreconciliables crearon una tormenta perfecta que finalmente llevó a la ruptura de su relación.
A pesar de la separación, parece que Ande guarda buenos recuerdos de su tiempo con Kerem. Siempre ha hablado de él con respeto y cariño, y ha reconocido que fue una persona importante en su vida. Ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales y personales, y parece que están enfocados en su propio crecimiento y felicidad. La capacidad de Ande para recordar con cariño su relación con Kerem, a pesar de las dificultades que enfrentaron, demuestra su madurez y su capacidad para perdonar y seguir adelante. Ambos actores parecen estar enfocados en sus propios caminos, buscando nuevos desafíos y oportunidades para crecer como individuos y como profesionales. En definitiva, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un recordatorio de que incluso las relaciones más perfectas en apariencia pueden enfrentar obstáculos y desafíos. También es una lección sobre la importancia de la honestidad, la comunicación y la autoaceptación en cualquier relación. Su historia, aunque dolorosa para muchos fans, sirve como un recordatorio de que las relaciones son complejas y requieren trabajo, compromiso y comprensión mutua. La honestidad, la comunicación y la autoaceptación son pilares fundamentales para construir relaciones sólidas y duraderas, pero incluso con estos elementos, a veces las relaciones simplemente no funcionan. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este vídeo y que les haya resultado interesante conocer un poco más sobre la verdad de Hande Erçel sobre su relación con Kerem Bürsin. Hemos explorado las declaraciones de Hande, analizado las pistas en redes sociales y tratado de entender lo que realmente sucedió entre esta pareja tan querida. Recuerden que esto es solo una interpretación basada en la información disponible y en las propias palabras de Hande. Es importante recordar que esta es solo una perspectiva basada en la información disponible y en las interpretaciones de las palabras de Hande. La verdad completa sobre su relación y ruptura solo la conocen ellos dos. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí hacerlo. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre la relación entre Hande y Kerem? ¿Creen que podrían volver a estar juntos en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos futuros. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.